Bueno chicos, como les decía, seguimos ahora con el Nipple en esta segunda parte. Es una aplicación demo, así que va a tener algunas limitaciones. Van a ver que cuando arranca el programa, cuando inicia, ya le dice cuáles son los modelos de PIC disponibles. Aquel que se quiera, que piensa que verdaderamente le va a sacar el jugo al programa, les tengo que recomendar que compren la licencia porque es algo que les va a servir, sobre todo si se quieren dedicar a la programación de dispositivos PIC. ¿Sí? ¿A qué se debe que les digo esto? Es un programa muy potente, permite utilizar muchas librerías, entonces lo que hace es le facilita tiempo a la hora de programar. Obviamente que esa facilidad de tiempo trae sus contras. Una de las contras principales que tienen programas de este tipo, que son entornos gráficos visualmente agradables para programar, es que para que sea visualmente agradable para el usuario, ocupa mucha capacidad de memoria cuando yo quiero guardar el micro. Entonces, por ahí cuando son programaciones muy grandes o necesitan mucho espacio en memoria, es muy probable que no le alcance la capacidad de memoria del micro y tenga que pasar sus micros de gama más alta. En ese caso, sí o sí es recomendable trabajar en código fuente directamente en Assembler, que lo vamos a ir viendo. Pero por un tema de tiempo, para ganar tiempo y que a ustedes sea más agradable trabajar, sobre todo y arrancar con lo que es programación de esta forma, desde la virtualidad, creo que es conveniente arrancar con Nipple y desde ahí pasarnos al Assembler y bueno, ir comparando a ver qué cosa hace el Assembler con este bloque, por ejemplo. Entonces, creo que va a ser la forma más fácil para que ustedes puedan relacionar un bloque con la instrucción. Si estamos en clases, lo ideal siempre es conocer el código fuente, trabajar desde el Assembler y desde ahí pasarnos a otras aplicaciones que nos facilitan la vida o nos hacen que nuestros programas salgan con un tiempo mucho más bajo, más rápido, como este programa, por ejemplo. ¿Sí? O sea, acá vamos a ganar, vuelvo a repetir, tiempo, facilidad de programación, vamos a poder programar nuestros dispositivos mucho más rápido, pero la complicación está en que ocupa mucha capacidad de memoria del micro. ¿Está? Entonces por ahí, encender y apagar un LED, que lo podemos hacer con 5 instrucciones en Assembler, vamos a ver que acá nos va a llevar bastante más instrucciones. ¿Sí? O sea, vamos a hacer el diagrama de bloque, yo les voy a mostrar el programa ya compilado y van a ver que las instrucciones que hay ahí no van a ser 5, sino que van a ser muchas más. ¿Está? Bueno, como ya les dije en el video anterior, vamos a trabajar con el 627, que es el más cercano al 628 que normalmente utilizamos nosotros, porque es una limitación del demo. ¿Sí? Entonces acá le damos a aceptar y vamos a archivo nuevo. Van a ver que la ventana es una ventana normal de Windows, así que el entorno va a ser bastante amigable. Tiene las mismas opciones que si ustedes ya trabajaron en Word, en Excel, algún programa de Microsoft, es la misma ventana gráfica. Elegimos el C27A. Del lado derecho vamos a colocar el nombre del archivo. Y acá la sugerencia es que ustedes ya tengan en el disco C una carpeta. Yo ya tengo, fíjense que acá Sistema Electrónico de Control -2020, debido a que el archivo no puede estar guardado en una carpeta con espacio. ¿Sí? Es más, el nombre del archivo tampoco puede contener espacios. Entonces, cuando nosotros coloquemos acá el nombre del archivo, vamos a colocar clase, por ejemplo, clase espacio 1, van a ver que yo apreté la tecla espacio, pero me agregó directamente el guión bajo. ¿Por qué? Porque el nombre del archivo no puede contener espacio. Tampoco puede contener espacios la ubicación total del archivo. ¿Sí? Por eso van a ver que yo tengo en el disco C, en el disco raíz, tengo ya una carpeta que se llama sec-2020. Entonces ahí adentro la voy a guardar. ¿Sí? Del lado izquierdo, si ustedes le quieren colocar un nombre al proyecto y una descripción, lo pueden hacer. Esto no va a aparecer en el nombre del archivo, sino que va a aparecer una vez que ustedes lo guarden al programa, como para recordar qué es lo que hacía.
¿sí? Ahí pueden escribir cualquier cosa que ustedes quieran. ¿Tá? Bueno, aquí le va a abrir el entorno de programación. Para recordar el ISIS que nosotros armamos anteriormente, vamos a ver que en el puerto RA0 tenemos la entrada del botón y la salida del LED va a estar en el puerto RB0. Entonces, lo primero que debemos hacer es configurar nuestros puertos, si van a ser puertos de entrada o puertos de salida. Lo primero que vamos a hacer antes de arrancar con eso, vamos a ir a configuración de CPU, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué podemos configurar. Es bastante limitado, les vuelvo a repetir, porque es una versión demo. Después, para que ustedes lo vean, les voy a pasar la versión liberada, ¿sí? Como para que vean la diferencia que hay. Entonces, acá el C27A, acá vemos que podemos elegir el oscilador, solamente 4 megas. Si estamos en la otra versión, podemos elegir otro oscilador. Acá, qué tipo de oscilador vamos a utilizar, si a cristal o HS. Después vamos a ver qué era el HS, pero vamos a colocar cristal. Bueno, entonces, el pin del reset, que es la pata, vamos a ver en el ISIS, vamos a ver que la pata del reset, como yo le decía que tiene que estar directo al positivo, es la pata 4. Esa pata 4 yo lo puedo configurar tanto como entrada o también como reset, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que si lo configuro como entrada, tengo un puerto más disponible, ¿verdad? En esta primera parte, como yo ya puse el reset a 5 voltios, vamos a configurarlo como reset. Después en otra programación ya la vamos a configurar como entrada para ganar un puerto, ¿sí? Watchdog, que es el guardián, o sea, ¿qué hace esto? Si el programa, o sea, la programación que ustedes hacen, entra en un bucle y ese bucle se repite una cierta cantidad de veces que ustedes lo pueden definir, el Watchdog lo que hace es el perro guardián, lo que hace es, luego de que ese ciclo se repita, vamos a suponer que ustedes lo colocan en 10, se repite 10 veces y no vuelve al programa principal, o sea, entra en una subrutina de 10 pasos y no vuelve nunca al programa principal, lo que va a hacer es resetear de forma directa el programa. ¿Sí? Eso es para que el programa no entre en un bucle infinito, ¿sí? Entra en una subrutina y no salga más. Siempre nosotros normalmente la dejamos desactivada porque al ser nuestro programa tan sencillo normalmente no entra en un bucle infinito. Entonces si por ahí nosotros lo configuramos al perro guardián, puede ser que en cualquier inconveniente que crea que es una subrutina infinita, ya lo resetee y me deje sin funcionar como corresponde el programa. Entonces lo deshabilitamos. Bueno, después vamos a ver qué son estas dos opciones que el demo directamente no me permite modificar, ¿sí? Entonces le damos ingresar y ahora sí, una vez que tenemos esto, vamos a puertos, ¿sí? Vamos a puertos y configuramos los puertos, ¿está? Para poder ir agregando y que recordemos que un diagrama de flujo es secuencial, entonces sí o sí de acá va a ir una flecha hacia el siguiente bloque. Si yo no tengo seleccionado esto y elijo el puerto A, me dice si deseo vincular de forma manual, o sea, vincular es colocar esa flechita de forma manual. Entonces, para que me genere de forma directa ya la flecha sin necesidad de que yo tenga después que estar dibujándola, tengo que tener seleccionado el bloque. Una vez que tengo seleccionado el bloque, ahora sí voy a configurar el puerto A y van a ver que esa opción ya no me la pregunta, ¿sí? Entonces le doy a ingresar acá y ya la flecha me genera de forma automática, ¿está? Voy a borrar, eso era solamente para mostrarle y vamos a ver cómo configurar los puertos. Entonces, voy a configurar puerto A y acá configuro el puerto. Bastante sencillo, si quiero que sea entrada, salida y después vamos a ver qué es el CIN 1, CIN 2. Pero para que vayan ya mirando, son entradas de un amplificador operacional. Vayan viendo el amplificador operacional en modo comparador porque es algo que vamos a ver y vamos a utilizar, ¿está? Así que vayan ya sacándole peluz de la tierra a sus apuntes. Comparador, amplificador operacional en modo comparador, ¿sí? Bien. ¿Cuál habíamos dicho que era entrada? Ahí está. ¿Cuál era? Era el puerto RA0, donde ingresa mi botón. Entonces lo único que tengo que hacer acá es RA0, busco RA0, entrada. Y el otro era RB0, salida, ¿sí? Recuerden la configuración del C28 porque es algo que van a utilizar bastante, ¿está? C28A es la misma configuración, ¿está? La misma configuración de pata, todos los integrados de la gama PIC de 18 patas o 2x9, como lo quieran decir,
tiene la misma configuración de patas. Ya está, va a variar, los puertos puede llegar a variar, pero lo que es alimentación negativa, oscilador 1, oscilador 2 va a ser exactamente, y el reset va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Le damos ingresar y ya está configurado los puertos y tiene la forma de verificarlo viendo en los puertos verdes acá cuál es entrada y cuál es salida. RA, recordemos que los bits se cuentan siempre de derecha a izquierda, o sea que esto es RA0, RA1, RA2, RA3 hasta RA7. Todos los registros de los PIC tienen 8 bits. ¿Estamos? O sea, un byte. O sea que siempre va desde el 0 hasta el 7. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir para el puerto B. Este es RB0, RB1 hasta RB7. ¿Estamos? Bien. Ya configuré los puertos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Recordemos que acá tengo que hacer una toma de decisión. Porque ¿qué tengo que verificar? Tengo que verificar si la llave está presionada o no. Para eso, recuerden que el bloque era un rombo. ¿Sí? Entonces, dentro del rombo yo hacía una toma de decisión. Hay varias formas de hacerlo. Puedo entrar directamente desde acá, desde condición, al rombito, o directamente voy a rutinas básicas y donde me dice, acá estamos en rutinas básicas y donde me dice condición, al igual que acá, van a ver que es condición, hago doble clic y puedo colocar el bloque. ¿Sí? Les voy a mostrar que acá puedo hacer exactamente lo mismo y me aparece lo mismo. ¿Sí? Tipo de condición. ¿Qué quiero verificar? ¿Está? ¿Qué es lo que quiero verificar? Entonces vamos acá, condición de vuelta, y vamos a ver que es exactamente lo mismo. ¿Qué quiero verificar? ¿Quiero verificar un bit o quiero verificar un registro? Si quiero verificar un bit, puedo analizar un solo bit. O sea, puedo analizar RA0, puedo analizar RA1, puedo analizar RA2. Si quiero analizar ya un registro completo, la condición tiene que coincidir con los 8 bits del registro. ¿Está? Entonces, en este caso yo puedo hacer cualquiera de las dos, pero lo voy a hacer por bit porque yo lo único que quiero verificar es RA0. Entonces, ¿cuál es el bit a evaluar? Y acá verifico cuál es el bit a evaluar. RA0. ¿Y qué hago? Verifico si es o un 0 o un 1. Cualquiera de las dos. Pero tienen que saber claramente qué es un 0 y qué es un 1. En mi caso, en mi circuito, recordemos que un 0 es cuando la llave no está presionado y un 1 es cuando el pulsador está presionado. ¿Sí? Entonces vamos a preguntar por 1. Entonces, en comentario, pueden agregarlo o no. Lo recomendable es que lo agreguen, entonces saben qué hace ese bloque. Entonces acá tranquilamente pueden colocar, ¿está presionada la llave? ¿Presionado el pulsador? ¿Está presionado el pulsador? Y le damos OK. Y van a ver que ese comentario va a aparecer cuando ustedes se sitúan encima del bloque. ¿Sí? Lo recomendable es que lo hagan, entonces ustedes evitan, imagínense, ahora vamos a tener pocos bloques, pero si tienen 100 bloques, que es lo que va a pasar con sus programas, lo recomendable es que lo hagan, entonces no se pierdan. ¿Sí? Entonces, está presionado el pulsador y acá salen dos opciones, por sí o por no. ¿Está? Acá no hay indecisiones, no hay un ne. ¿Estamos? Acá es sí o no, es claramente la respuesta. Así que, bueno, la primera flecha que va a salir es por el sí. Entonces, si está presionada la llave, ¿qué tengo que hacer? Vamos a encender el LED. Entonces, para encender el LED, recuerden que los bloques de impresión de datos eran cuadrados. ¿Sí? Entonces van a ver que acá tenemos el bloque cuadrado, que me va a decir asignación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asignarle a un puerto o a un registro un valor. Entonces, para que el LED se encienda, ¿qué tengo que hacer? Tengo que asignarle al puerto RB0 un 1 lógico, porque un 1 lógico recordemos que es 5 voltios, es la alimentación del PIC. Como yo lo alimento con 5 voltios, entonces si yo le asigno un 1 lógico, a la salida voy a tener 5 voltios. Si yo le asigno un 0 lógico, a la salida voy a tener 0 voltios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignarle un valor. De la misma forma, puedo hacerlo desde acá. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas, donde ustedes se sientan más cómodos, lo pueden hacer. Y la asignación de valor también de vuelta puedo asignarle tanto a un bit como a un registro el dato completo. Entonces, si yo le doy un registro, vamos a suponer que tengo varios LED y quiero asignarle valor.
Entonces lo recomendable ahí es asignarle registro. Entonces ya en un solo bloque le asigno a todos los 8 bits, ya le asigno el valor que quiero que aparezca. Como ahora tengo un solo, no me cambia la vida, entonces directamente le puedo colocar bit. ¿A qué bit? Bueno, y acá elijo el bit, RB0. ¿Sí? Le agrego un 1. ¿Está? Y acá pongo, se enciende el LED. Así coloco acá. Bueno, entonces colocamos, se enciende el LED si es un 1 y le damos ingresar. Entonces van a ver que si sigo mi programa va a ser, ¿está presionado el pulsador? Sí. RB0, se enciende el LED. Si quiero ahora que aparezca por el no, lo único que tengo que hacer es volver a presionar el bloque y le vuelvo a asignar un valor. Vamos de forma directa desde acá, entonces van a ver que es lo mismo. ¿A qué puerto le voy a asignar? De vuelta un bit, a RB0, y le vuelvo a asignar, pero ahora, como no está presionado, le voy a dar un 0. LED apagado. ¿Está? Entonces, ¿está presionado el pulsador? Si es sí, se enciende el LED. Si es no, LED apagado. ¿Está? Bueno, yo quiero que esto se repita de forma infinita. ¿Sí? Entonces yo lo puedo hacer de dos maneras a esto. Puedo seleccionar el bloque, irme hasta el punto del medio, van a ver que tiene un punto central ahí, mantener presionado el botón del mouse, el motor izquierdo, el principal, y van a ver que aparece una línea. Y esa línea la puedo colocar de vuelta acá. Entonces lo que va a hacer es volverme a iniciar cada vez que llego al final. Lo mismo desde acá. ¿Sí? Pero van a ver que queda bastante feo eso. Entonces recordemos para qué se utilizaban las etiquetas. Entonces, si yo coloco una etiqueta, lo que voy a hacer es evitarme ese enjambre ahí de flechas. Entonces, tranquilamente acá puedo colocar una etiqueta. Entonces, voy al bloque y coloco una etiqueta. Entonces, voy a nueva etiqueta y le coloco iniciar. Inicio, perdón. ¿Por qué cambio? Porque no, acá ya tengo el bloque iniciar y no puede ser el mismo nombre. ¿Sí? Entonces coloco inicio, hago esto, y acá cuando estoy en el último le doy saltar etiqueta. Entonces ahí le digo saltar etiqueta inicio. Recordemos que las etiquetas lo que hacían era, llevo la etiqueta, me dice saltar la etiqueta inicio y vuelvo hasta acá. ¿Sí? Entonces vuelvo a hacer este bucle que tengo ahí. Ahora, hago lo mismo acá, perdón, uno directamente con este acá y ya tengo finalizado mi programa. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Vamos allá a la parte mecánica de nuestro circuito electrónico. Si yo lo hago de esta manera, seguramente el programa, no el programa, sino ya cuando yo lo configure y lo arme el circuito, voy a tener drama, porque cuando yo presiono el pulsador, se produce normalmente falso contacto, porque recordemos que es una chapita metálica que ustedes presionan y hace esto, se presiona sobre otro. Entonces, cuando yo presiono y suelto, seguramente se puede llegar a producir ahí un falso contacto. Entonces puede llegar a ser que cuando ustedes presionen, en lugar de presionar una sola vez, el programa lo vea como que se presionó 3 o 4 veces, dependiendo de las vibraciones que se produzcan ahí. Como yo quiero encender y apagar un LED acá, no va a ser imperceptible para el ojo que se enciende y que se apaga el LED, no lo voy a ver siquiera. Pero imagínense que colocan esto para contar, hacen un contador. Entonces cada vez que ustedes presionan, se incrementa en una variable y hace que eso se aparezca en un display, por ejemplo. Entonces, ahí va a pasar que ustedes van a presionar una vez y puede llegar a ser que aparezca 5 ya el número ya. ¿Por qué? Porque en realidad la presión que ustedes hicieron no fue una sola vez, sino, si bien fue una sola vez de forma mecánica, para la electrónica, como se hizo un falso contacto, fue como que sí pasaron 5. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es colocar, ya sea acá o acá sobre el final, un temporizador. ¿Qué va a hacer ese temporizador? Va a ser de retardo para evitar que si yo presiono, espero un tiempo y después recién ahí puedo volver a presionar o que me tome el nuevo valor. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco ese retardo y lo coloco acá, para borrar, perdón que no les dije todavía, selecciono la flecha y aprieto suprimir. Entonces, ahí voy a colocar un temporizador.
Van a ver que los temporizadores están acá. ¿Sí? Temporizador, tiempo por ciclo está acá, o aquí arriba van a ver que el temporizador está acá, es este bucle redondo. ¿Sí? Cualquiera de las dos les va a servir. Entonces eligen tiempo por ciclo. ¿Qué tiempo? Un tiempo fijo, le colocamos un tiempo de 20 milisegundos, que es el tiempo aproximado que tarda entre que ustedes presionan y sea una presión efectiva. ¿Sí? Entonces ahí se evitan el falso contacto o una cuenta que no quieren tener. Les vuelvo a repetir, esto ya lo hacemos para abrir el paraguas. Cada vez que ustedes tengan un pulsador lo hacen, pero les repito que para LED no es necesario, debido a que la presión que ustedes generen no va a encender y apagar el LED, o va a ser imperceptible ese prendido y apagado. No, el ojo no lo va a percibir. ¿Está? Muy bien. Ahora sí, ya tendríamos finalizado nuestro programa, y acá lo que podemos hacer es directamente ya generar mi código assembler. ¿Sí? Entonces, este programa lo que hace es me compila y me genera el código assembler. Después, con el MPLAB, yo ese código assembler ya genero mi código hexadecimal. Entonces presiono ahí, y acá ya me dice si quiero guardar, dónde lo voy a guardar, si quiero puedo modificar esto. Y acá abajo, debido a que esta versión ya me trae el compilador, o sea, directamente me abre ya el compilador y ya me genera, desde el assembler me genera el archivo hexadecimal, que es el que voy a cargar en el PIC. Entonces codifico el assembler y van a ver que ahí se me termina. Fíjense la cantidad de 51 líneas para encender y apagar un LED. Termino. Y ahí automáticamente ya me va a abrir el compilador, que este compilador lo que hace es, desde el código assembler me genera el código hexadecimal. ¿Sí? Le doy OK y ya el programa está terminado. Van a ver que acá yo tengo la carpetita abierta, y van a ver que acá me generó, a ver, perdón, no tengo abierto, acá tengo abierto solamente donde tengo el Proteus. En el disco C yo lo había guardado, acá tengo, y van a ver que acá adentro está el assembler y acá está el hexadecimal. El que vamos a cargar en el PIC, en el Proteus, es el hexadecimal. Entonces voy al PIC, doble clic, le doy cargar el archivo, vamos al disco C, donde guardé mi hexadecimal, y van a ver que ahí aparece. Ya está cargado. Lo único que tenemos que modificar acá es la frecuencia del oscilador, que si ustedes vieron estaba en 4 MHz cuando lo configuramos al principio. Y le damos OK. ¿Sí? Guardamos los cambios antes de la simulación. Tómenlo como norma, porque en el Proteus suele ser un poco inestable, sobre todo en nuestras versiones que no son originales. Le damos play y ya me estaría compilando y generando todo lo necesario como para que el programa funcione. ¿Está? Van a ver, recuerden siempre que en azul aparecen los estados como 0 y en rojo los estados como un 1 lógico. Entonces si yo presiono mi llave, van a ver que si yo presiono la llave, ¿qué pasa? Paso a tener un 1, vamos a dejarla presionada la llave, paso a tener un 1 a la salida, ese 1 sale al botón, ingresa en el PIC, o sea que ya tengo un 1 en RA0, por lo tanto se enciende el LED que tengo en RB0. ¿Estamos? Muy bien. La idea es que ustedes programen esto, vayan armando ya una estructura de programación y vayan diseñando ya un diagrama de flujo de lo que piensan va a ser su circuito.